General de Movilidad Urbana y bueno, con todos los movimientos y noticias que se ha dado en la última semana, especialmente vinculado a lo que refiere las sesiones del Consejo Deliberante, donde se ha determinado, por ejemplo, un nuevo aumento del pasaje de colectivo. Y Ramiro, muy buenos días, gracias por estos minutos para LU3 AM1080 y consultar justamente a un aumento de un 37%, que uno entiende el contexto inflacionario, que es lo que motiva justamente a esta actualización al alza, lamentablemente, de los precios en el pasaje, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buen día a todos. Exactamente, se ha realizado un nuevo estudio de costos y arrojó un aumento para la tarifa del transporte público que es casi equivalente al crecimiento de la tasa inflacionaria anual. En realidad nosotros estamos aumentando un poco más del 95% en términos anuales la tarifa de transporte público, cuando sabemos que la inflación fue cercana al 110%. Esto responde un poco al aumento de la cantidad de pasajeros que se produjo en el sistema. Entonces, el aumento de costos, que si bien tiene que ver con la inflación, se reparte entre más pasajeros, con lo cual la tarifa no aumenta tanto como ha aumentado la inflación. Y Ramiro, hoy, ¿en cuánto queda la tarifa plana y cuántas personas utilizan en promedio? Porque ustedes tienen todo registrados con las estadísticas que pueda dar la tarjeta SUBE, pueden tener un registro fehaciente de cómo es la movilidad en cuanto a lo que refiere al transporte público en Bahía. La tarifa ascendió a 192 pesos y ese precio del boleto lo paga apenas un poco más del 20% de los viajes. El resto, el otro 80%, tiene algún tipo de descuento que va a los pasajeros frecuentes, entre un 20 y un 30% de descuento. Después tenemos a los universitarios, los escolares primarios, secundarios, jardín, que pagan el 50% de la tarifa, y aquellos beneficiarios de la tarifa nacional que pagan un 45% de la tarifa, que son jubilados, pensionados del ANSES, aquellos que reciben algún tipo de plan social, excombatientes de Malvinas y bueno, y toda una serie de otras categorías. Y mencionabas ahí el aumento de pasajeros. Entiendo que es sumamente relevante porque parte de la estructura de costos se hace con el índice de pasajero por kilómetro, y comprendo que entonces en qué niveles se está y si se puede hablar de que se ha superado o cómo en relación a lo que es el movimiento prepandemia. Se ha recuperado la cantidad de viajes prepandemia. Todavía estamos en algún porcentaje por debajo en la cantidad total de pasajeros mensuales, pero bueno, eso también puede estar respondiendo a otras cuestiones que ya no tienen nada que ver con la pandemia, como por ejemplo el nivel de actividad, y que eso suele afectar a la cantidad de gente que viaja. Pero bueno, como hemos hecho correcciones en términos de eficiencia en la cantidad de kilómetros, eso ha hecho que la relación pasajero-kilómetro haya mejorado respecto a la que teníamos prepandemia, y bueno, eso se ve finalmente reflejado en la tarifa, ¿no? Y después te iba a hacer una pregunta, pero lo indico con esto. En lo que refiere a la estructura de costos, dicen que ayer hablando con uno de los precandidatos intendentes, decía que para una ciudad para Bahía Blanca que tiene una poca densidad poblacional, porque es una ciudad con un tamaño casi de una ciudad de más de 1 millón de habitantes cuando somos 300.000, eso perjudica en el momento de costos, que hace que todo sea más costoso, no solamente lo que es un pasaje colectivo, sino también el llevar estructura. Eso también por ahí ustedes ven ese diagnóstico posible, pero entienden que no habría otra fórmula más exacta o que mejore esos indicadores. A ver, habría que hacer un análisis bastante profundo del sistema de transporte público, como para poder decir si es adecuada o no la cantidad de kilómetros que se hacen en el sistema. Es cierto que cuando una ciudad como en este es el Bahía Blanca tiene baja densidad de población, queremos llevar el público a vecinos,
caminar, entonces decimos vamos a hacer menos kilómetros para llevar a esa gente, se traduce en que la gente va a tener que caminar más, sobre todo en los barrios, a llegar a subirse al colectivo. Eso se traduce en menos menos calidad de servicio, porque le tengo que obligar a una persona tal vez a caminar 6, 7, 8, 10 llegar a un línea de colectivo. En una ciudad del tamaño de Bahía Blanca, que por suerte todavía hoy ningún viaje en auto, en moto y bueno, también en colectivo dura más de 20, 25 minutos para llegar de un barrio al centro. Si eso les capaz que me conviene venirme claro, a motito. Entonces, cuando se hace este tipo de análisis, hay que tener cuidado con el objetivo que tiene el transporte público. El transporte público nos encantaría que sea más barato, nos encantaría hablar de eficiencia, de una eficiencia técnica, pero hay que tener también una eficiencia global y en la prestación. O sea, la búsqueda de eficiencia a veces termina siendo contraproducente para el mismo sistema de transporte público, en el sentido de que si yo alejo a las líneas de colectivo de los, ¿no?, para hacerlo eficiente, esos vecinos, en vez de ir usando el colectivo, van a buscar otro medio de transporte, con lo cual más eficiente el transporte público va a terminar siendo menos eficiente. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esas cuestiones, hay que ir haciendo correcciones, hay que ir buscando un camino de mejora en la prestación del transporte público, pero hay que ir haciéndolo con cuidado. Nosotros hemos hecho ese tipo de correcciones de a poco, tratando de consensuarlas con los vecinos, de que vean que por ahí si tienen que caminar, en vez de una cuadra hasta la parada, tienen que caminar 2, eso hace que se llegue más rápido al centro en el colectivo, sea más regular, todos los servicios pasen por calle de tierra. Eso sí mejora la eficiencia, pero hay que ir haciéndolo con cuidado y buscando siempre el buen servicio para el vecino. Bien, y Ramiro, ya para cerrar el capítulo de colectivos, ¿hoy cuánto tendría que estar un pasaje de colectivos si es que no existieran los aportes que se hacen de los distintos niveles, ya sea municipio, provincia o nación, y cómo se vienen en cuanto a los tiempos de pagos? Porque hay muchísimos conflictos en ciudades del interior con nación, por lo que tiene que ver con los subsidios y la discriminación que se siente y que se palpa en el momento del reparto de los fondos con lo que son el transporte del AMBA. Si no hubiera ningún tipo de subsidio, el transporte menos de entre 400 y 450 pesos. Si uno mira en perspectiva, en la década a principios del 2001, la crisis, cuando todavía estaba el 1 a 1 y no existía el sistema de subsidios, la tarifa era 90 centavos. Que son 90 centavos de dólar, claro, lo cual te da más o menos este valor de entre 400 y 450 pesos el valor del boleto. Y respecto al pago del subsidio, nosotros cobramos, o el sistema cobró hace 15 días la cuota de agosto, pero del 2022, del Fondo Compensador de Nación. ¿Y sin actualización por inflación? Sí. O sea, si hubiéramos cobrado en tiempo y forma, eran 60 millones hace un año. Claro. Y cobramos 60 millones hace 15 días. Si hubiera tenido actualización, tendríamos que haber cobrado mínimamente 120 millones. Claro. Eso no sucedió, así que eso es un costo financiero enorme para el sistema de transporte público local, y hasta ahora, más allá de la innumerable cantidad de reuniones que hemos tenido tanto con el Ministerio de Transporte de Provincia como con el Ministerio de Transporte de Nación, más allá
de la innumerable cantidad de promesas que hemos recibido de que se iban a pagar todas las cuotas juntas o se iban a adelantar los tiempos para que se cobren más de una cuota por mes. Bueno, eso casi nunca sucedió y bueno, deriva en que seguimos con un año de atraso en el cobro de las cuotas del fondo compensador. ¿Esto pasa solamente con la relación en Bahía Blanca o entienden que es extensivo a otras ciudades? No, hay varios municipios que están en situaciones similares. Entiendo con La Barría, Mar del Plata tiene algún retraso, hay distintas cantidades de retrasos, pero bueno, nosotros cuando lo que hace el municipio de Bahía Blanca viene haciendo ya desde hace casi 3 años es adelantar parte de esas cuotas para que financieramente las empresas el día 5 de cada mes puedan pagar todos los sueldos. Las empresas reciben el total del fondo provincial, del subsidio provincial, en tiempo y forma, o sea, ellos reciben, no hay retrasos en los subsidios provinciales, reciben un adelanto del fondo nacional que le hace el municipio y reciben los subsidios municipales, y con todo eso alcanza para pagar los sueldos. Y después, con los ingresos que van recibiendo día a día por la venta de boletos, más cuando se paga el fondo compensador, se cobra la diferencia respecto al adelanto hecho. Con eso se paga combustibles, cubiertas, las cuotas de los colectivos 0 kilómetros y el resto de los gastos, pero digamos alcanza justo para cubrir los costos operativos. Bien. Y respecto a lo que tiene que ver con el nuevo estacionamiento medido y pago hasta las 18 horas, ¿cómo reciben las quejas que se han dado o las observaciones, por ejemplo, de un sector como la Cámara de Comercio, que bueno, es un actor preponderante en la vida, en el quehacer del centro bahiense, pero también uno recuerda que cuando se extendió el estacionamiento medido y pago hasta las 20 horas también habían críticas, es decir, es un tanto maniquea la posición, me parece. Sí, yo no quisiera opinar sobre la posición de las cámaras empresariales, porque bueno, ellos van manteniendo conversación con los distintos comerciantes. Nosotros, digamos, esta decisión que estuvo promovida por el concejal Barrio Nuevo surgió también de conversaciones con comerciantes, o sea que no fue, entiendo que no fue un proyecto madrugado sin ningún tipo de análisis. Además, viene acompañado de que a partir de después del mediodía, en todos los lugares donde se hace carga y descarga, las paradas de abastecimiento se convierten en lugares para que estacionen los particulares pagando parquímetro, con lo cual también hay un aumento de la cantidad de lugar para estacionar, no es solamente el momento que se tarifa. Y entiendo que la búsqueda de dar el cobro del parquímetro a las 6 de la tarde es también un poco para fomentar a aquella gente que viene más tarde al centro a hacer compras, que bueno, nada, pueda no tener un costo adicional al momento de elegir en qué lugar va a comprar. Entonces, bueno, nada, veremos con el correr de los meses cuál es el resultado real del sistema de estacionamiento. Una discusión que tenemos o que yo veo desde que empezó el sistema de parquímetros, que se inauguró el intendente Linares, siempre se habló de que bueno, si le cobran a la gente del centro para venir al centro, la gente va a dejar de venir a comprar en el centro, y en realidad la gente termina comprando donde más le conviene en términos de precio de lo que le venden y de calidad de servicio y de las cosas que compra, y el estacionamiento es un factor mínimo en la toma de decisiones. Entonces, de hecho, si no, llevamos no sé cuánto, 20, 25 años del sistema de parquímetro y todo el centro se tendría que haber fundido, y eso no pasó. Pero bueno, sabemos que de alguna manera también se colabora, se trata de ayudar. Hemos aumentado la cantidad de boxes en el microcentro, hemos hecho un montón de correcciones a los sistemas de aparcamiento para poder favorecer a que la gente concurra al centro a hacer sus compras.
Y ya para finalizar, entienden que bueno la gestión urbana es quizás donde mayores competencias se tienen desde un municipio, y aparte en los últimos años se ha revitalizado este área con mayor facultades y presupuestos, y parte de los precandidatos intendentes, parte de sus propuestas o incluso críticas que se puedan hacer están abocadas. Entienden que hacia esta área, entienden que por ahí esta elección es un poco juzgar el trabajo que se viene haciendo 4 u 8 años, como lo quieras medir en la gestión. ¿Lo ven así? ¿Entienden que el área está muy en ojos de todos en esta época electoral? Desde lo que me toca a mí es trabajar todos los días para mejorar el transporte público, para dar opciones de transporte de movilidad, y en eso me centro. El resto de la discusión se los dejo a los candidatos. Bien, bueno, muchas gracias, Ramiro, que tengas buena jornada. Por favor, que tengan buen día. Allí pasaba Ramiro Frappicini, Dirección General de Movilidad Urbana, y bueno, dialogando